Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Radio UAA presenta Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando, gracias por cerrar esta semana con nosotros en esta fecha especial para los mexicanos. Es viernes, es 19 de septiembre de este año 2025, recordando justamente pues aquel sismo que se presentó en la capital de la República y otros estados. Estaba viendo yo algunas imágenes pues de lo que se vivió hace 40 años. Y bueno, pues hablar más allá de todos los edificios, si mal no recuerdo, han de haber sido como unos 13,000 los que tuvieron alguna afectación o se cayeron. Las cifras oficiales de personas que fallecieron fueron 6,000, aunque hay personas y hay investigaciones que hablan que pues quizás la verdadera estadística asciende a los 35,000. Pero sobre todo, a partir de este terrible suceso, el arranque de todas estas jornadas, protocolos, acciones para tratar de prevenir en la medida de lo posible un incidente tan terrible como el que vivieron muchos mexicanos. Veía algunos testimonios de paramédicos, de gente de protección civil, de habitantes, que bueno, pues un día después todavía tuvieron pues esta situación de sismo, después de lo que ya habían vivido. Es de verdad terrible y dramático. Y bueno, pues que sirva la fecha para acordarnos que somos seres humanos, que la naturaleza es poderosa y que tenemos que pues buscar en la medida de lo posible seguir todos los lineamientos. Hay tanta información. El día de hoy eventos en toda la República Mexicana. De hecho, se izó la bandera desde la Presidencia de la República, justamente conmemorando a las personas que fallecieron. Y bueno, pues aquí en la universidad va a haber eventos también. A las 12 del día este simulacro, se estará recibiendo un mensaje. Es una de las novedades que dio a conocer la titular de Protección Civil Federal para esta alerta de sismo, y pues ahora sí que seguir los lineamientos del personal de Protección Civil en todos los lugares desde donde haya un evento de este tipo. Entonces, pues vale la pena recordar y además, pues tratar de sacar lo bueno de todo lo malo, esta solidaridad de la que hemos hablado precisamente esta semana en los espacios de noticias. En fin, bienvenidos sean todos ustedes. Estamos en vivo completamente desde este edificio de la cabina 14, edificio 14 en la cabina de Radio UAA, transmitiendo también para UATV en el canal 26.2, en Facebook y en YouTube en Radio UAA 94.5 FM. El día de hoy un tema interesante y es la prevención del Alzheimer, también ante la cercanía del día que se reconoce justamente para evaluar y para concientizar y al mismo tiempo apoyar a las familias que tienen un paciente con esta terrible enfermedad. Como todas las mañanas, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti, buen día a todo nuestro auditorio, y efectivamente, pues hoy un tema interesante porque además de tener solidaridad y tratar a las personas que tienen Alzheimer, lo importante es saber que existen algunas formas también de intentar prevenir esta enfermedad que se ha descubierto ya, que hay pues algunas formas que podemos implementar en nuestra vida cotidiana para pues no dejar que llegue esta enfermedad. Y es que en México hay entre 800,000 y 1.3 millones de personas que viven con Alzheimer, y es una pues de las principales formas de demencia pues en todo el mundo. Así que pues es importante hablar de esto, de cómo podemos enfrentarlo, sobre todo ahora que existen algunos pues ya comprobados algunos métodos para tratar de prevenir esta enfermedad. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en esta hora.
Así es, y que participen, la línea está abierta, 449-912-1588, ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto en WhatsApp, igual pueden hacerlo a través de las redes, les decía que estamos en en Facebook y en Instagram, Radio UAA 94.5 FM, gracias a nuestro equipo de apoyo, a Checo Pacheco, a Naomi Márquez, por apoyarnos todos los días, por estar del otro lado en la cabina, haciendo posible este esfuerzo. Y bueno, pues si les parece, vamos al contexto del tema del que vamos a platicar el día de hoy. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una fecha que busca crear conciencia sobre esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo. El Alzheimer es la causa más común de demencia y provoca un deterioro progresivo de la memoria, el pensamiento y la conducta, afectando no solo a quienes lo padecen, sino también a sus familias y cuidadores. En México, se estima que 1 de cada 10 personas mayores de 65 años vive con algún tipo de demencia, y la tendencia va en aumento debido al envejecimiento de la población. Esto convierte al Alzheimer en un reto no solo médico, sino también social y económico. Hoy, más de 55 millones de personas viven con demencia en el mundo, y esa cifra puede triplicarse para 2050. Por eso, informarse y prevenir es clave. Aunque todavía no existe una cura, diversos estudios científicos han demostrado que es posible reducir el riesgo o retrasar la aparición de la enfermedad con hábitos de vida saludables. Entre las principales medidas de prevención destacan alimentación saludable, ejercicio físico regular, estimulación cognitiva, control de la salud cardiovascular y una vida social activa. Hoy en Prospectiva 94.5 hablaremos de los hallazgos sobre esta enfermedad y las medidas para tratar de prevenir su aparición. Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos, pues es el tema la prevención del Alzheimer y están con nosotros Alan del Real, él es nutriólogo clínico y además colaborador de los espacios de radio aquí en nuestra estación universitaria. Bienvenido y gracias. Hola, muy buenos días, pues gracias a ustedes por aceptar que venga nuevamente a su programa y pues por aceptar que venga mi equipo de trabajo. Estoy contento de que conozcan mi otra faceta profesional. Bien, gracias. Muy bien, y también está con nosotros Bianca Herrera, que ella es gerontóloga también de este equipo multidisciplinario del programa de salud del adulto y el anciano en el Instituto de Salud. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Igual está Luis Alfonso Flores, él es médico integrista también de este equipo multidisciplinario del programa de salud del adulto y el anciano del ICEA. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Estábamos escuchando en la cápsula pues que el Alzheimer afecta al 1% de la población en todo el mundo, o bueno, más bien el 1% de la población tiene algún tipo de demencia, la más común es el Alzheimer. Y hay estadísticas que nos dicen que esta enfermedad ha ido avanzando, que afecta pues a personas cada vez más jóvenes, etcétera. ¿Cuál es el contexto? Primero, empezando por ahí, doctor, que nos platiques qué es el Alzheimer, qué síntomas presenta y a qué edades se está presentando también. Muy bien, pues bueno, efectivamente la enfermedad Alzheimer viene hacia la alza, inclusive hay una proyección para el año 2050, que ha hecho la CDC, que es el Centro de Prevención de Enfermedades, que del 7º lugar va a avanzar al 4º lugar. ¿Qué está pasando? Bueno, las enfermedades crónicas no transmisibles como lo que es diabetes, hipertensión, dislipidemia, que es elevación del colesterol, está generando un proceso inflamatorio. Entonces, las personas que ya tienen cierta predisposición o que tienen un factor genético para llegar a desarrollarla, esto genera que lo exacerba. El mal control del azúcar, el mal control de la presión, los niveles de colesterol, genera que aumente esta prevalencia que se tiene. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Bueno, la enfermedad de Alzheimer es un déficit cognitivo. ¿Qué quiere decir un déficit cognitivo? Que va perdiendo las funciones mentales superiores del paciente conforme va desarrollándose hacia la severidad. Lo que va generando es que el paciente
pierde esa calidad de vida, ya no va a poder valerse por sí mismo. Esta enfermedad, pues, un poquito hablando de historia, más o menos en 1906 el doctor Alois Alzheimer encontró en una mujer en la cual no se encontraba la causa porque tenía ese déficit cognitivo, hizo una necropsia y encontró muchas, vamos a poner así, fibrosis, que viene siendo cicatrices. Esas cicatrices o fibrosis es provocado por un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio es sobre una proteína, la proteína tau. Actualmente, hace un año, se acuñó que los niveles de colesterol, como es la dislipidemia, generaba que es un factor de riesgo para llegar a desarrollarlo. Entonces, ahorita lo que podemos hacer es la prevención de esos factores de riesgo, como por ejemplo, bien lo dijeron, la actividad física es algo que nos disminuye la inflamación, las terapias lúdicas, el constantemente estar ejercitando también ese cerebro nos disminuye esa inflamación. Entonces, hay un factor genético, sí, que lo llega a desarrollar ese déficit cognitivo. Hay otro tipo de demencia, que es la demencia de tipo vascular. Esta demencia de tipo vascular también tiene que ver mucho con los niveles de presión arterial sistémica. Cuando se elevan los niveles de presión arterial sistémica, aunado a lo que es el colesterol, aunado a lo que es diabetes, pues genera que se presente también ese déficit cognitivo. Sabemos que la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles pues está hacia la alta. Es parte también de la afectación de estas enfermedades crónicas no transmisibles, también como la enfermedad renal crónica, que tenemos una prevalencia alta en nuestro estado. Entonces, el punto de corte es empezar a disminuir ese riesgo cardiovascular, que es lo que queremos, prevención como tal de eventos cardiovasculares y, en este caso, la disminución de enfermedad de Alzheimer como tal. Uh-huh. Ahora, ¿cómo vamos detectando o cuáles son los primeros signos de un deterioro cognitivo y cómo no confundirlos, digamos, con un envejecimiento normal? Porque pues a veces hay cosas que se nos pueden ir olvidando, pero que no necesariamente tienen que ver con este tipo de demencias, ¿no? Bianca. Ok, mire, lo que va pasando con la persona que vive con Alzheimer van a ir perdiendo poco a poco la funcionalidad, van a tener olvidos, como el simple hecho de no realizar una actividad que era muy común, salir a caminar, la van disminuyendo. El preparar un café, también van olvidando esa parte, y pues cambios de humor y personalidad es algo muy importante en las personas. El problemas en el lenguaje, dificultad para manejar su economía también es algo muy importante en nuestras personas con Alzheimer. ¿Y cómo podemos detectar cuando es Alzheimer y no es, como dice Mari, una situación ya propia de la edad? Y además que de pronto vemos que hay casos de personas pues no tan senectas que ya tienen los síntomas. En esta parte pues nos dicen que el 1% de la población solamente está siendo detectada con Alzheimer, pero son factores que dicen, por ser adulto mayor o persona mayor es normal que se le olviden las cosas. Uh-huh. Y eso se van haciendo etiquetas con las personas, es normal por la edad, pero solamente el 2% se detecta en población joven. Uh-huh. No es algo propiamente del envejecimiento. Población de 40 años también ya está siendo detectada con Alzheimer. Y hacemos muy común nosotros decir, pues se me olvidaron las cosas o se me olvidó las llaves en casa. Población joven. Entonces, desde población joven podemos hacer ese hábito de prevención, cuidar nuestros hábitos saludables, el control de hipertensión, de diabetes, obesidad, generar estilos de vida saludable para que esa parte esté controlada. Si esa parte está controlada, hasta un 40% se reduce el riesgo de tener una enfermedad de demencia. Uh-huh. Ahora, ¿qué impacto tiene, por ejemplo, Alan, las dietas mediterráneas o unas que se llaman MIND en este tema del Alzheimer? Sí, de hecho estaba leyendo que la dieta MIND involucra un poquito de la dieta DASH o la dieta desinflamatoria, haciendo un poquito de relación con lo que nos comenta ahorita el doctor Luis y nos comenta Bianca. Este tipo de enfermedades genera inflamación, es más, retroalimentando también una de las capacitaciones que teníamos dentro del programa de salud del adulto y el anciano, nos comentaba una gerontóloga que el estrés también genera inflamación y esa inflamación pues también es un factor de riesgo que nos lleva a generar este tipo de demencia.
Entonces, el involucrar dietas DASH o dietas desinflamatorias, pues sí nos apoya a disminuir un poquito el riesgo de la desinflamación que nos lleva a generar este tipo de enfermedades. Entonces, sí tiene que ver si hay algo de relación. ¿Y cómo es esta dieta? Ok, la dieta DASH o la dieta desinflamatoria involucra el consumo, disminuir el consumo de sodio. Hay que recordar que el sodio no solamente tiene relación con la sal, sino con los alimentos industrializados, que para su preparación o su conservación, pues involucra grandes cantidades de sodio. Entonces sí tiene que ver la sal, pero no tanto la sal que le ponemos a la comida con la que normalmente preparamos, ¿no? Sino más bien ese exceso que normalmente apenas olemos la comida y ya le estamos poniendo esa sal a los alimentos. Ese exceso sí es el que nos puede generar una complicación, pero más que nada nos afecta el sodio de los alimentos industrializados. Eso es la dieta DASH, disminuir el sodio al momento de consumir los alimentos. Y en cuestión de la dieta desinflamatoria, pues es involucrar los alimentos ricos en omega 3, como el pescado, salmón, pescado, sardina, atún, que son ricos en omega 3, el consumo de oleaginosas, nueces, almendras, cacahuates, pistaches. Esto nos lleva a ir aumentando el omega 3 y por ende pues se va disminuyendo la inflamación. También platicando un poquito con Bianca, estábamos retroalimentando la información y veíamos que las personas que tienen el colesterol LDL alto son personas que tienen mayor riesgo de presentar también este tipo de demencia, porque es un colesterol no saludable. Entonces, al momento de que nosotros involucramos los omegas 3, pues vamos a generar que este colesterol LDL vaya disminuyendo y por ende la inflamación se va modificando. También los aceites, por ejemplo, involucrar aceite de canola, de oliva, de cártamo, que son ricos en antioxidantes y en omega 3, pues también puede beneficiar esta desinflamación. ¿Cómo se detecta? ¿Qué estudios hay que hacer para determinar que una persona tiene Alzheimer? Excelente. Sí, bien, si ya se tiene el antecedente de algunos familiares de segunda línea o de primera línea con la enfermedad, se necesita hacer estudios de imagen, desde resonancia magnética, tomografía de emisión de positrones, donde se va a desarrollar ciertas imágenes donde hay inflamación, fibrosis como tal, aunado a otros estudios específicos para buscar esa proteína que se ha hablado, que es la proteína tau. Sobre el proceso inflamatorio, estudios de sangre como una proteína C reactiva, si hay datos de dislipidemia, en este caso con una prueba de colesterol en sangre. Se hace un protocolo como tal de investigación, algo que usted comentaba, cómo diferenciamos de una demencia tipo vascular, una demencia de tipo Alzheimer, la demencia de tipo vascular, pues bueno, si hay un daño como tal endotelial por hipertensión o por dislipidemia, versus si ya hay un antecedente de algún familiar de primera línea con Alzheimer, entonces se tendría ya que hacer una tomografía de emisión por positrones y buscar intencionadamente este tipo de proteínas inflamatorias como tal. Algo muy importante que hace el servicio de gerontología son herramientas de tamizaje. Esas herramientas de tamizaje son cuestionarios en los cuales determinan quién podría tener cierta disposición a hacerlo. Lo que hace mi compañera de la licenciada en gerontología, hacer ese tipo de herramientas de tamizaje, aunado cuando ya salen positivos a estas herramientas, se hace ya una tendencia para hacer un estudio. La ventaja de los tamizajes en todas las enfermedades es que lo montamos a toda la población. Una vez que salga positivo, a esa población le damos más estudio como tal. Entonces hay cuestionarios que vamos a hacer el día domingo, en el cual se va a determinar qué probabilidad o a qué pacientes o qué gente tenga predisposición a este tipo de ¿Cómo es este tamizaje? De hecho nos están preguntando, ¿tendrán información que me puedan compartir de una toma de muestra para prevención de Alzheimer el domingo 21? Sí, se van a hacer, es una guía de tamizajes y detecciones, es donde viene si la persona ha tenido olvidos frecuentemente en las últimas semanas. Si responde sí, se aplica el instrumento. Si responde no, pues no se aplica el instrumento. El instrumento que se va a aplicar es el Minimental y el MoCA. Ya si es un caso de que tenga un deterioro cognitivo leve, se aplica MoCA para otra vez rectificar esa información.
también parte importante es la sintomatología depresiva en estos pacientes. Ya también se está demostrando que pacientes que tienen depresión también es un factor para que generen de Alzheimer. Justamente eso te quería preguntar, ¿cómo influye la salud emocional en que pueda, digamos, desarrollar una persona Alzheimer? Sí, la depresión está asociado a la incidencia de demencia y puede ser una etapa inicial, porque ese adulto mayor o esa persona va a generar ese aislamiento. ¿Por qué? Porque se le olvidan las cosas y va a decir, es que se me están olvidando las cosas y ya no es algo normal en mí. Si estoy en la plática y me preguntan algo y van a decir, ¿qué pasa? Es algo muy importante también el aislamiento social. Claro. Platícanos un poquito de las acciones que están haciendo en conjunto justamente para este programa de salud del adulto y el anciano, en específico, Alan, para la atención de Alzheimer. Sí, el domingo 21 de septiembre estamos organizando por parte del programa de salud del adulto y el anciano una jornada de detección del Alzheimer y otras demencias. En esta jornada de detección vamos a estar realizando tamizajes, como tamizajes de depresión, alteración de la memoria, incontinencia urinaria o riesgo de caídas o actividades de la vida diaria. De igual forma se van a estar dando consultas o sesiones por geriatras, o sea, por personas especializadas. Habrá módulos de atención por la Fundación de Familiares con Alzheimer. También tendremos módulos de rehabilitación física, de actividad física y de nutrición. Pero en el día a día, desde el ICEA, ¿cómo están trabajando con la gente más allá de estas jornadas? Me refiero cuando hay una situación de pronto de que se sospecha, ¿cómo van ustedes trabajando desde la detección hasta el seguimiento? Ok, se les solicita a las unidades que apoyen a realizar este tipo de tamizajes que comentó ahorita mi compañera, la licenciada en gerontología, donde el personal de salud de las unidades de salud se está encargando de estar realizando este tipo de tamizajes. Cuando se dan cuenta de que las personas ya tienen este riesgo de padecer este tipo de demencia, pues se van refiriendo, ¿no? En este caso nosotros, como equipo multidisciplinario, pues nos estamos prácticamente desplazando a las unidades para estar realizando también de una forma más profesional o más personalizada este tipo de detecciones. También se realizan actividades. El equipo de trabajo del programa está involucrado por psicólogos, nutriólogos, médicos y gerontólogos, donde nos estamos desplazando y estamos haciendo diferentes actividades. Por ejemplo, nosotros tenemos unos grupos que se llaman grupos de ayuda mutua, que es un conjunto de personas adultos mayores que nos reunimos cada mes, estamos haciendo diferentes actividades y en esas actividades, aparte de hablar de nutrición, también se están haciendo actividades cognitivas, ¿no? De diferentes tipos de actividades donde enseñamos a las personas que dentro de sus casas, sin necesidad de salir, pues estén haciendo actividades que apoyen con este tipo de crecimiento, tanto físico, tanto psicológico, de cognición, y esto pues va apoyando a que la población vaya modificando. Ahora, nos decías que hay un riesgo genético, pero ¿qué hábitos, digamos, saludables se pueden ir tomando desde pues la juventud o la adultez para tratar de revertir o de evitar llegar a ese escenario, ¿no? Eso es una excelente pregunta. Yo creo que ahora muchos especialistas, cardiólogos, nefrólogos, inclusive los que nos dedicamos a ver pacientes con diabetes, hemos visto la calidad de sueño, el dormir. Actualmente, ¿cuántos dormimos más de 8 horas? Siempre hago esa pregunta cuando me invitan a los congresos. Y todo el mundo. Exacto. Inclusive el modus operandi de vida que tenemos ya no nos permite dormir más de 8 horas. Yo creo que dormimos más de 8 horas los fines de semana y eso a veces, ¿verdad? Eso está generando un proceso de estrés, un proceso de inflamación. Entonces, actualmente la vida cada vez es más acelerada, aunado a los consejos que, por ejemplo, es una vida saludable, de hacer actividad física, sí, pero el dormir más de 8 horas aunado a la actividad física. Muchos artículos se ha demostrado no solamente la actividad física de hacer cierto ejercicio cardiovascular, sino ya necesitamos hacer cierta cantidad de resistencia. Al generar ese músculo, disminuimos una inflamación, a lo que después nosotros como médicos vemos en los pacientes adultos mayores algo que se llama síndrome de fragilidad. El síndrome de fragilidad es provocado por una sarcopenia o disminución del músculo y esa disminución del músculo nos genera inflamación.
Entonces, si un paciente está predispuesto genéticamente a desarrollar Alzheimer, aunado al proceso inflamatorio que tiene por la sarcopenia, por no llegar a desarrollar cierta actividad física, entonces lo potencializa como tal. El no dormir, el consumir algunas sustancias que nos generen inflamación, como por ejemplo el alcohol, entonces el tabaco realmente nos aumenta aproximadamente el 50% del riesgo cardiovascular, para enfermedad arterial periférica, para accidentes cerebrovasculares. Entonces, el dormir, descansar bien es parte, ya es una necesidad que tenemos. El hacer actividad física sí, en el cual necesitamos combinar ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, en el cual buscamos también a generar resistencia muscular. Mucho lo podemos hacer desde hacer algún ejercicio que nos llame la atención y que también esto nos disminuya lo que es, ahora vemos que es la salud mental, los motivos de depresión. Esto también nos genera un bienestar a nivel del sistema nervioso central, donde hay unos neurotransmisores que llegan a equilibrarse. Entonces nos estamos dando cuenta que el modus operandi de la vida nos está generando una inflamación como tal. El tratamiento nutricional, que siempre lo he dicho como tal, es un tratamiento nutricional, o sea, no es, dice la gente, es la dieta, no es un tratamiento nutricional. Hay alimentos que nos ayudan a desinflamar, desde jitomate, desde la dieta que inclusive teníamos, se ha propuesto por parte de la Secretaría de Salud a nivel federal, algo que se llama la dieta de la milpa, donde regresamos a esa parte, ¿no?, que tenemos, inclusive económicamente es más viable. Como tal, son alimentos que nos ayudan a tener cierto proceso inflamatorio, a disminuir, ese proceso inflamatorio, aunado a descansar bien y hacer esa actividad física. Se ve muy fácil, dice, todo el mundo habla de decir, pues la dieta, el ejercicio, se ve muy fácil. Sin embargo, llevarlo a la práctica, actualmente, como estamos viviendo, es un reto como tal, es disciplinarse, es tener organización, es llevar un proceso y creer en ese proceso. Lo que buscamos a través del programa es mantener esos hábitos. Como decía mi compañero, el maestro de nutrición Alan, cuando trabajamos con los grupos de ayuda mutua es desarrollar hábitos. No solamente es en el momento, es desarrollar hábitos. Que ellos crean en sí mismos para poder llegar a desarrollar hábitos que van a ser hábitos saludables. O sea, no solamente es decir, hoy va a ser esto, mañana va a ser el otro y ya. Simplemente es de llegar a desarrollar, que ellos entiendan el vivir con diabetes, el vivir con hipertensión, que lo lleguen a hacer cada vez mejor. Claro. Y por ende, disminuir el riesgo cardiovascular y por ende también disminuir el riesgo como tal de llegar a desarrollar alguna enfermedad. Con todo esto que nos está diciendo el doctor, ¿cómo cambia la vida de un paciente cuando es diagnosticado con Alzheimer y cómo se puede mejorar la calidad de vida del mismo? Ok, parte importante sí es esta alimentación, porque a lo mejor la 50% son los medicamentos, pero la otra parte sí es la alimentación, la terapia lúdica, la terapia ocupacional, cognitiva. En ocasiones el cuidador no tiene suficiente tiempo para cuidar a estas personas o no está sensibilizado para cuidarlos y pues lo llevan a lugares para que ellos realicen actividades ocupacionales. La estimulación cognitiva es parte importante y por lo menos 2 veces al día, 45 minutos, debemos realizarlo para prevenir esta parte. Actividades ocupacionales que les digo a los grupos de ayuda mutua, una sopa de letras, si puede ser algo muy importante, jugar con los nietos la lotería, que se reúnan todos en grupo para jugar la lotería es algo muy importante. ¿Por qué? Porque están conviviendo. Y si vemos que el adulto mayor ciertas cosas se le van olvidando, pues identifica ciertos dibujos y va a decir, pues mira, la muerte. Uh-huh. Y los identifica las figuras. Y puede ser a lo mejor que a él lo pongamos a decir las figuras y que relacionen las imágenes. Uh-huh. Esta integración, los adultos mayores que viven con Alzheimer ya no están aquí. Ellos ya están en otra etapa, pero ellos viven siempre el presente, siempre estar ahí y darles mucho afecto, mucho amor. Ellos viven de amor. Uh-huh. Son las 9:29 a.m. Vamos a hacer una pausa. Los seguimos invitando para que participen con nosotros. 449-912-1588. Estamos en las redes, en Radio UAA 94.5 FM. Estamos platicando de la prevención justamente del Alzheimer. No se vayan. Prospectiva 94.5. Búscanos en redes sociales. Radio UAA 94.5 FM. Ya
puedes conocer las propuestas de los más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes que participamos en la Consulta Infantil y Juvenil 2024 del INE. Ahí dijimos lo que pensamos y lo que nos importa, que los lugares donde jugamos sean más seguros. Que tengamos información clara para prevenir las adicciones. Al participar, apoyamos para mejorar nuestro país. Con eso, las autoridades van a saber qué proponemos las niñas, niños y adolescentes. Tú eres la pieza más importante. Consulta los resultados en INE.mx. INE. En la hora nacional, las mujeres daremos el grito de independencia. Platicaremos sobre algunos programas y servicios de gobierno. Conoceremos algunos finalistas de México Canta. Gabriela Morales nos platicará de la programación del Festival Internacional Cervantino. Hablaremos de los topos, los rescatistas que surgieron después del temblor del 85. Y viene el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Esta semana en Entérate, Edna Nao, cantautora y productora de pop alternativo fusión, originaria de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México y radicada actualmente en Jalapa, Veracruz, su música se caracteriza por fusionar el folclore norteño con géneros como el jazz y son jarocho. Sábado, 5 de la tarde y su repetición el martes a la 1 de la mañana. Entérate, hidromúsica y algo más. Minuto a minuto estamos contigo. Son las 9:31. Prospectiva 94.5. Ya son las 9 de la mañana con 31 minutos. Estamos hablando de la prevención del Alzheimer y están con nosotros Alan del Real, él es nutriólogo clínico, Blanca Herrera es gerontóloga y Luis Alfonso Flores, que es médico integrista. Ellos todos forman parte de este equipo multidisciplinario del Programa de Salud del Adulto y del Anciano de la Secretaría de Salud. Y platicábamos fuera del aire, Alan, el impacto que puede generar para la familia y cómo tiene que cambiar la dinámica, yo creo que para todos, incluso empezando por la alimentación. Sí, caray, estamos viendo que este tipo de personas de pronto hasta la deglución ya les es un poquito complicado, ¿no? Buscar estrategias donde involucremos hasta dietas en octavos, ¿no? De lo normal de hacer 5 comidas, hacer 8 o hasta 9 comidas al día en pequeñas cantidades, donde la comida queda casi molida o en papillas, ¿no? De pronto podemos intervenir con la cuestión de los suplementos alimenticios para que estas personas no lleguen a desnutrirse, porque tienen un alto riesgo de desnutrición. Entonces, si no tenemos cuidado con esto, pues una persona desnutrida siempre va a generar algún tipo de complicaciones. Entonces, más vale prevenir y buscar las estrategias nutrimentales para que esto, pues ahora sí que la desnutrición no llegue. En cuestión de la alimentación, pues lo que platicaba ahorita el doctor Luis Alfonso, aparte de la dieta de la milpa, pues mantener la dieta correcta, ¿no? El involucrar siempre nuestros 3 tipos de alimentos importantes, no tiene que cambiar, no tiene que modificarse nunca. Ahora sí, en base a la necesidad de los pacientes, ya que algunas personas pues llegan a tener enfermedades cardiometabólicas y pues también hay que fomentar la regulación de estas enfermedades por parte de la alimentación. Ahora, ¿qué hábitos alimenticios pueden cambiar, digamos, en las personas adultas mayores que quizás no padecen Alzheimer o alguna demencia para ir retrasando o evitando que se llegue a ese estadio? Sí, uno es retroalimentar la parte de la dieta correcta, o sea, nuevamente involucrar ese plato del buen comer o esta dieta de la milpa, que ahora esta dieta de la milpa pues es una investigación donde al mexicano se le está diciendo, oye, pues si de pronto esta canasta básica se te hace muy difícil poder conseguir o llevar a cabo, el guiarte por la dieta de la milpa, que es involucrar lo que normalmente los mexicanos comemos, ¿no? La flor de calabaza, los corazones de nopales, el huitlacoche, cosas que decimos, bueno, lo puedo encontrar muy fácilmente en la zona rural y cómo prepararlo. Pero esta dieta de la milpa aún así nos sigue diciendo que controlemos las cantidades y las porciones de alimentos que debemos de consumir. En este caso, se recomienda un alto consumo de hojas de color verde, o sea, espinacas, acelgas,
algas, verdolagas, cale, por el alto contenido en vitamina K y ácido fólico, que nos puede apoyar con la neurotransmisión. El consumo de frutos rojos como antioxidantes también puede ayudar y puede beneficiar. El puñito normalmente de nueces, almendras, cacahuates, pistaches como una fuente importante de omega 3 también tiene que ser parte de. El cambiar los aceites, ¿no? Sabemos que no lo podemos consumir en grandes cantidades este aceite, pero pues sí cambiar como la calidad del aceite de oliva, cártamo, puede ayudar con este consumo de grasas saludables que necesitamos. Los granos enteros, ¿no? Ya sea de trigo, ya sea de centeno, y evitar las harinas refinadas. Aumentar el consumo de pescados como el omega 3, ¿sí? Como fuente importante de omega 3, pescado, atún, sardinas, que es un poquito más económico y de pronto a las personas les puede beneficiar. El consumo de leguminosas, frijoles, habas, lentejas, garbanzos, puede también apoyar. También esta dieta Mind pues nos dice que como antioxidante podemos llegar a consumir té verde, café o té negro, que también apoya con esta cuestión antioxidante. El café sí, porque luego está muy satanizado como el consumo de café. ¿O en qué condiciones? Más bien de pronto se sataniza el café porque las personas nos involucramos tanto en el consumo de café que nos olvidamos de tomar agua. Creemos que el café nos está hidratando cuando realmente el café deshidrata como un diurético. Entonces, por eso es que de pronto dicen, no, pues si te la vas a pasar tomando café, mejor no tomes café, mejor involucra tus 8 vasos de agua al día, ¿no? Para que no te deshidrates. Más que nada por eso lo empiezan a satanizar. O las personas que tienen problemas cardíacos o hipertensión, pues también el café se empieza a desplazar. Pero el café tiene una sustancia que es adaptiva, o sea, la cafeína, después de que ya tenemos tanto tiempo de estar consumiendo café, la cafeína ya no ocasiona el mismo daño, la misma sintomatología que lo ocasiona cuando lo acabas de tomar como por primera vez. Entonces realmente ya no afecta tanto en esas cuestiones. Bueno, ¿cómo impacta en el cuidador, en la familia, alrededor, pero principalmente en el cuidador? Porque veo yo que cada vez hay más grupos de apoyo desde donde están pues compartiendo estas experiencias, se dan hasta tips de cómo hacerle, cómo convencer, porque pues al final, decíamos también fuera del aire, es como atender a un bebé pero peor, porque implica mucho más esfuerzo, además de pronto esta persona puede tener momentos de lucidez, entonces el dolor también de ir perdiendo a tu ser querido, todo esto pues impacta fuertemente, especialmente en quien cuida a la persona. Sí, claro. Hay algo que se llama el síndrome del cuidador, colapsado, en el cual la demanda que tiene para la red de apoyo de este tipo de pacientes que viven con Alzheimer, el Alzheimer avanzado o severo, es impactante porque realmente en ocasiones se llega a hacer cargo a una sola persona. ¿Y qué pasa? Pues llega a colapsar porque demanda demasiados servicios. Hablamos de actividades de la vida diaria, desde asearse, desde comer, desde tomar agua. Entonces, eso es realmente desgastante. ¿Qué se le sugiere, por ejemplo, en estos grupos de ayuda mutua o grupos para cuidados? Que pues disminuyan esa responsabilidad o que la pasen a otros familiares. Pero en ocasiones, exacto, compartirla. Pero en ocasiones este colapso llega a ser como tal en cual puede desarrollar hasta violencia hacia el paciente, ¿no? Que desarrolla Alzheimer. Una vez que ya esté colapsado, pues ya le molesta hacer ciertas acciones y hasta cierto punto es lo esperado cuando solamente se tiene ese tipo de familiar. ¿Qué es lo que se sugiere, por ejemplo, en este grupo? Que vayan disminuyendo o que vayan pasando esa responsabilidad con otros familiares para que disminuya ese burnout como tal. Muchos de ellos, siempre que se les pregunta, bueno, y no hay otro, es que si no soy yo, ¿quién? Y siempre es algo muy bonito cuando dicen, pues el acto es mi papá, es mi mamá, es mi pareja, el acto de amor de estar ahí, sí, pero también necesitas disminuir esa sobrecarga como tal, porque lo que va a llegar a suceder es que a lo mejor en algún momento lleguen a violentarlos.
en ocasiones a veces se llegará a violentar a ese tipo de personas, no saben el trasfondo que ya es tantos años o tanto tiempo estuvo con la sobrecarga. Entonces lo que le sugiere es pasar la responsabilidad con otros familiares o ayuda como tal, solicitar ayuda para disminuir la sobrecarga del cuidador. Ahora, hablando nuevamente del tema preventivo, ¿qué actividades o qué, digamos, acciones comunitarias se pueden hacer para ir retrasando la aparición de esta enfermedad o quizás evitándola? Algo muy importante es que cada una de las personas acuda a las unidades de salud. ¿Para qué? Para que se les haga una buena detección a tiempo y pues que controlen sus enfermedades como hipertensión y diabetes, y estas son las acciones que podemos hacer como prevención. Si notamos que alguna persona mayor tiene olvidos, hay que acudir al médico y que este adulto mayor vaya acompañado. Siempre la gran mayoría de las personas mayores que acuden a las unidades de salud van solas y ellos solamente saben el diagnóstico y no lo pasan a la familia. Es parte fundamental que estos adultos mayores vayan acompañados a la unidad de salud y sea algo compartido con la familia, que el acompañamiento sea compartido, adulto mayor y familia, para que se vea disminuido. ¿Cómo cambia la vida de las personas que participan en programas como este de Licea, en temas pues tan delicados como pueden ser lo de la salud y el Alzheimer? Pues sí es un gran impacto para la familia enterarse que tu persona mayor vive con Alzheimer y ver cómo se va acabando poco a poco. Pues sí, vamos a ver que ya no te va a reconocer como familiar, en ocasiones te llega a confundir con el hijo, con el hermano, con el que convivió mucho su infancia. Algo muy importante aquí es que es como un librero que tenemos y está dividido, que es la vejez, la primera etapa arriba, después su adolescencia y su niñez. Cada vez que ocurren episodios en estas personas que viven con Alzheimer, se sacude ese librero y se van cayendo poco a poco los libros. Y entonces vas a decir, no, es que mira, el adulto se acuerda de su niñez, está en esa etapa, o se comporta como un niño chiquito. Está en esa etapa las personas que viven con Alzheimer. Sí vemos que sus funciones se ven disminuidos y algo para nosotros es muy simple, abrocharnos un botón, para ellos se les complica. Entonces se tiene que hacer una modificación completa en su entorno para que ellos puedan generar ese hábito de poder realizar sus actividades. Porque ¿qué pasa cuando la familia tiene que salir de casa? Se queda solito ahí. Si bien se queda solito o tienen el apoyo de algún personal en enfermería que puede apoyarlos en esa actividad. Y si no, ¿qué pasa con estas personas mayores? Se quedan todo el día con su suéter abierto o se lo llegan a poner mal. Entonces ahí es donde nosotros como cuidadores, como personal que atienda a esta población, pues les ayudamos a decirles, ok, mira, así va tu suéter, de esta manera te lo tienes que colocar, iniciar esa parte de fomentar esos hábitos nuevamente. Sí se generan nuevamente esos hábitos en las personas, pero es poco a poco, no es rápido. Y se puede ir retrasando dependiendo de los cuidados y de la convivencia. Sí. ¿Qué alimentos son los que tenemos que evitar, Alan? Todos los alimentos industrializados, ahora sí que eso no está para nada recomendado, ¿no? Todos los alimentos enlatados o previamente ya prefabricados, nada. En cuestión de los alimentos grasosos, por el hecho de que pueden modificar los tipos de colesteroles y nos llevan a inflamación, pues ahora sí quitar todos los alimentos fritos, dorados, empanizados, ¿no? Consumir más alimentos que sean hervidos, que no tengan tanto exceso de grasa por cuestión de colesteroles. En cuestión de el alcohol, el cigarro, también tiene que ver esa modificación de hábitos de vida. Y pues más que nada la actividad física, o sea, personas que no tengan actividad física, pues a empezar a tener algo de actividad. ¿Cuánto sería lo ideal? ¿Media hora diario? De media hora a 40 minutos según los objetivos. Sabemos que si el objetivo es la quema de grasa o la pérdida de peso, pues también apoyar con tus 40 minutos como mínimo. Si solamente quieres mantenerte sano, 30 minutos está bien. Ahora, si hablamos de un adulto mayor que quizás no tenía un hábito de actividad física, ¿cómo puede empezar y qué es lo que podría empezar a hacer de actividad física? Sí, hay algún tipo de actividades donde ellos pueden hacer hasta sentados en una silla, donde pueden levantar los pies como si estuvieran como caminando,
o de pronto levantarse y sentarse, ¿no? Están en la silla, se levantan, se vuelven a sentar, se vuelven a levantar. Ese tipo de actividades pueden apoyar. Son actividades que no involucran mucho riesgo, ni de que se vayan a caer, ni de nada, y pues aún así sigue funcionando. El hecho de pronto hasta de tener una pelota en las manos y levantarla, hacer movimientos circulares o apretar esta pelota, pues también puede como funcionar. El hacer como un tipo de sentadilla, de igual forma en la misma silla, te detienes de la silla, haces la sentadilla, te vuelves a levantar para que ese sea tu apoyo, o acostado así, levantando los pies como si estuvieras andando en una bicicleta, también puede apoyar. Entonces hay diferentes tipos de actividades que pueden apoyar sin que el adulto mayor se pueda tener algún riesgo de alguna caída o de algún accidente. ¿Por qué se está presentando el Alzheimer a edades más tempranas? Bien, un factor como tal de exacerbación puede ser el descontrol de la diabetes. Hay una relación entre diabetes y Alzheimer. De hecho, se ha propuesto por las sociedades americanas de diabetes o las sociedades internacionales de diabetes, la diabetes tipo 3. Van a decir, bueno, hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 es la que necesita totalmente insulina, diabetes tipo 2 de resistencia a la insulina o aunado a la obesidad, pero la diabetes tipo 3 se empezó a generar esa hipótesis en la cual había cierta resistencia a la insulina. ¿Qué es resistencia a la insulina? Bueno, cuando la insulina que produce el páncreas no entra adecuadamente al músculo para metabolizar la glucosa a fines prácticos. Bueno, pues esa resistencia, aunado a que hay disminución del músculo, esa sarcopenia, genera un problema inflamatorio en el cerebro. Entonces ya se está acuñando esa hipótesis de diabetes tipo 3, en la cual esa resistencia a la insulina que se está viendo, por ejemplo, en pacientes más jóvenes, inclusive en niños, ya se ve con cierta obesidad como tal, está generando que pudiera llegar a desarrollar este tipo de enfermedad neurológica. Entonces, las actividades preventivas que se debe hacer desde la infancia, desde que si vemos a un niño que vive con obesidad, lo ideal es el control nutricional y la actividad física. Aquí volvemos al punto como tal. La actividad física no solamente es por estética, es por funcionalidad. La funcionalidad que queremos tener cuando seamos adultos mayores, de podernos levantar de la silla. El generar no solamente el ejercicio aeróbico, sino también el de resistencia. La resistencia muscular como tal nos genera que metabolice mejor la glucosa. Entonces con esto también disminuimos que hay un proceso inflamatorio a nivel como tal. Entonces, ¿qué pasa? Como les comentábamos en un inicio, la enfermedad a lo mejor ya está predispuesta, la resistencia como tal a la insulina, el factor que a lo mejor puede generar el aumento de la presión arterial, el colesterol elevado. El colesterol elevado ha tomado una relevancia como tal porque nos está generando una inflamación a nivel de las arterias, nos está generando esa inflamación que puede ser por mucho tiempo. Entonces, atender como tal, si es que hay niveles de colesterol elevados, la enfermedad se llama dislipidemia, o atenderse a niveles de triglicéridos con el tratamiento nutricional. Volvemos al punto del tratamiento nutricional, es parte como tal. Es una mesa, ¿no? Siempre les he dicho a los pacientes, es una mesa, el tratamiento nutricional, la actividad física o el tratamiento de actividad física y el tratamiento médico. Todo tiene que ir en una homeostasia para disminuir todo esto. ¿Qué pasa con quienes no pueden saber o no podemos saber que hay una, digamos, prevalencia genética de la enfermedad? Sino que dices, pues como que a mi abuelita quizás se le iba la onda, pero nunca se le diagnosticó como tal un padecimiento como el Alzheimer. Sí, eso es muy importante. Mediante las herramientas que tenemos de tamizaje, por ejemplo, en las unidades de primer nivel de atención, tienen cuestionarios que se llaman cuestionarios de la actividad de vida diaria. Cuestionarios de déficit cognitivo, que es el Mini-Mental. Se aplican estos cuestionarios. Previo a esto, si la persona vive con diabetes, vive con hipertensión, se aplica todos los cuestionarios a un adulto mayor, es un tamizaje como decimos, se les aplica. Una vez que se les aplica, ese paciente pasa a ser seleccionado con algún déficit cognitivo. Una vez que tenga ese déficit cognitivo, entonces ya pasa a un servicio de geriatría o un servicio de medicina interna o inclusive un servicio de neurología, donde ya se solicitan estudios más especializados para dar, porque no solamente el déficit cognitivo tiene que ver con demencia tipo Alzheimer, hay otro tipo de enfermedades que nos pueden llegar a desarrollar un déficit cognitivo. Entonces es importante realizar este tamizaje
al igual, por ejemplo, en la enfermedad renal, que se hacen tamizajes para desarrollar y darles un protocolo como tal. Aquí lo importante es decir, bueno, si hay un déficit, si lo olvida, tiene un periodo de memoria, atenderlo para que se le desarrolle lo que es el tamizaje y de una vez que eso se haga un protocolo más establecido. Y por ejemplo, cuando las personas tienen efectivamente, ya lo saben, esta situación genética, ¿a partir de qué edades se puede realizar este tamizaje si por lo pronto no se han presentado algún tipo de síntomas? Se puede llegar a desarrollar arriba de los 35 años. ¿Cuál es el tamizaje en este caso? Si la persona vive con diabetes o tiene resistencia a la insulina, si genera aumento de la presión arterial como tal, si genera dislipidemia, esos son factores, son disminuir los factores de riesgo para llegar a desarrollarlo. Aunado a que si, por ejemplo, mi abuelita llegó a desarrollar Alzheimer, pues bueno, hacer estudios ya más especializados donde se hacen estudios sanguíneos para buscar una proteína beta-amiloide, pero esa proteína beta-amiloide tiene que ver mucho con los niveles de colesterol. Entonces, desde ver ese tipo de esa proteína como tal, ver los factores de riesgo que no llegar a llegar a desarrollar, porque el hecho de que haya tenido un familiar de primera línea o de segunda línea, pues no va a hacer que yo lo llegue a desarrollar. Sin embargo, sí tengo factores de riesgo que lo puede llegar a exacerbar, ¿no? Que eso es lo que estamos trabajando en el programa de salud del adulto y del anciano, disminuir esos factores de riesgo, ¿verdad? Disminuir esas red flags que tenemos. Entonces, con ello atenderse como tal, acercarse a los servicios de salud para hacer esos tamizajes. Y los hábitos, ¿no? Porque al final de cuentas no solo heredamos genéticamente ciertas cosas, sino muchos hábitos que luego vamos repitiendo y que nos llevan a Sí, claro, es algo a veces complejo tratar de tener, porque en ocasiones no nos enseñaron inclusive cómo nutrirnos. Cuando la mayoría decimos, pues me daban lo que había en casa, y en ocasiones a veces era una parte que nos quitaba el hambre, sin embargo nos nutría. Entonces, en ocasiones tenemos que hacer un reset del chip y decir, ahora necesito hacer esto, ¿no? Es una necesidad para tener una funcionalidad, ¿no? La actividad física es una necesidad, el tratamiento nutricional es una necesidad, el descansar bien es una necesidad como tal para disminuir todo ese proceso inflamatorio. Yo creo que estos esfuerzos y estas redes de apoyo que se han ido desarrollando a lo largo de todos estos años con el conocimiento de la enfermedad, con todas estas prácticas preventivas, pues les permiten a los enfermos tener una mejor calidad de vida, pero a los pacientes, a los familiares de estos pacientes, pues también ir soportando de la mejor manera o ir sobrellevando esta enfermedad, ¿no? Sí, claro. Parte, pues, son 20 años que se ha ido trabajando en esta parte de la enfermedad. Y pues sí, gran importancia es la familia, ¿no? Pues sí, ya bien como habíamos comentado, el paciente ya no nos va a reconocer, pero la familia es el que lleva todo el soporte. En los comentarios que hemos hecho con las convivencias con los familiares con Alzheimer nos comentan que el que ya no lo reconozcan, que se vean disminuido sus actividades, genera un poquito mayor de impacto y buscar ayuda, redes de apoyo. Como la Fundación de Alzheimer aquí en Aguascalientes tiene una capacidad para atender a 16 adultos mayores que viven con enfermedad de Alzheimer y se ve el deterioro leve y moderado, y cuando haces en esas actividades las personas son desde terapias lúdicas que los ves ahí, dices, bueno, hay una asociación, una fundación aquí en Aguascalientes que apoya esa gran parte. También esa parte donde nos digan, puedes acudir aquí para que el adulto mayor sea atendido, para que realice sus actividades lúdicas, es gran importancia que le ayuda a los familiares. Alan, pues que nos inviten a las jornadas que van a tener este domingo, platíquenos de qué se trata para ya concluir. Sí, claro, hay que solamente recordar que esta jornada no solamente es para personas que viven con Alzheimer, sino es para todo el público, ¿no? Son jornadas de detección, o sea, donde todos nos podemos acercar para tener este tipo de tamizajes y que no digan, no, pues es que yo no tengo Alzheimer, ¿a qué voy? Yo no conozco a alguien que tenga Alzheimer, entonces ¿a qué voy? No, es para toda la población prácticamente. Todos están invitados a ser parte de esta jornada de detección de Alzheimer este 21 de septiembre, domingo 21 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. En esta jornada de detección vamos a estar realizando tamizajes de depresión, alteración de la memoria, incontinencia urinaria, riesgos de caídas, actividades de la vida diaria. También se van a estar dando consultas por parte de médicos geriatras. Se va a poner un módulo por parte de atención de la Fundación de Familiares con Alzheimer.
va a haber módulos de rehabilitación física, obviamente el módulo de nutrición pues no puede faltar, ¿están de acuerdo? Un módulo de actividad física y pues vamos a estar dando ponencias, va a haber diferentes tipos de ponencias, desde la parte de la alimentación neuroprotectora, va a haber actividad física, qué tipo de actividad física pueden desarrollar las personas como forma preventiva, personas que ya lo tienen, van a estar los geriatras también dando diferentes temas. Entonces en el transcurso de todo el día pues va a haber diferentes actividades, desde las detecciones, aparte de los tamizajes de demencia, también vamos a estar haciendo detecciones de diabetes, de dislipidemias, de hipertensión. Entonces pues va a estar muy interesante. Claro, y bueno, en lo general, si hay alguna persona que se quiera acercar con ustedes a través del ICEA, que necesita apoyo, que busca orientación, que es familiar de un paciente con Alzheimer, ¿cómo se puede contactar con ustedes? Sí, pues acudiendo más que nada al evento para que se le brinde la información, generamos la lista y ya lo estaremos citando en las unidades de servicios de salud. En cada una de las unidades hay atención, sí, para que la gente lo sepa y pueda acudir. Y los tratamientos, el sector salud público de la salud, ¿los otorga a estos pacientes? Dependiendo en este caso, bueno, para los factores de riesgo, diabetes, hipertensión, dislipidemia, se otorga por parte del primer nivel de atención. En este caso, cuando ya el paciente está diagnosticado con enfermedad de Alzheimer, depende, se clasifica como tal en leve, moderada y severa. Se envía al servicio de geriatría o inclusive en sinergia con el servicio de neurología para dar un tratamiento médico para disminuir la progresión de la enfermedad. Claro, pues acercarse y sobre todo si tienen la duda o si tienen algún factor que puedan participar de estas jornadas domingo y que puedan tener la información que necesitan justamente para la atención oportuna. Se nos acabó el tiempo y les agradecemos muchísimo a los tres que hayan estado aquí con nosotros. Gracias Luis, gracias Blanca, Alan, muchas siempre. Gracias. Muchas gracias, estuvo muy interesante el día de hoy. Gracias. Vamos por más temas. Excelente, muchas gracias. Los gustos. Muchas gracias. Y ya nos vamos, Mari. Ya nos vamos. Les deseamos a todos que tengan un excelente fin de semana y los esperamos aquí el lunes para hablar de los temas de la agenda de la semana. Así es, gracias a nuestro equipo de producción, a Checo Pacheco, gracias a Naomi Márquez, pero sobre todo a ustedes que nos acompañan, estar pendientes de los simulacros a las 12 del día, de los mensajes que se van a recibir. Si mal no recuerdo la estadística que dio la presidenta, 80 millones de usuarios de servicio de telefonía van a recibir un mensaje a las 12 del día dentro de todas las actividades a propósito de esta pues remembranza que se hace de este terrible sismo que ocurrió en 1985 y a partir de aquella fecha y hasta hoy día, pues con todas estas acciones para prevenir incidentes a través de Protección Civil. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Radio UAA presentó Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.